nuestra verdadera ciudadanía, ¿sabes dónde está? Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Amén. Pablo nos escribe en Filipenses capítulo 3, quiero que vengas conmigo al versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde el apóstol Pablo nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Y quiero poneros en contexto, porque cuando Pablo escribe esta carta, Filipos, la ciudad de Filipos, era una colonia romana, un asentamiento militar. Y esto significa que no se regían por sus costumbres, sino se regían o se movían la ciudad por las costumbres y las leyes romanas. Augusto César hizo de Filipos una colonia romana, adoptando todas las costumbres, estilos y leyes que imperaban en Roma. Aún el idioma en Filipos era el romano. Al derecho de ser ciudadano romano se tenía acceso por haber nacido en Roma o haber nacido en una de sus colonias. Y esto le daba honores y le daba privilegios a los ciudadanos de esas colonias. Estaban, y ahora vaya a recordar y vaya a ver por qué, ellos tenían ventajas sociales por ser ciudadanos romanos viviendo en esa colonia de Filipos. Tenían derechos civiles para poder ir a tribunales, a no ser juzgados, sin antes haber pasado por unos tribunales. Y no sé si os viene a la mente cuando el apóstol Pablo, él dice que quiere ir a ver a César, que no puede ser juzgado porque él era ciudadano romano. Tenían unas ventajas y podían desplazarse por todo el imperio sin problema. Le facilitaban cartas de paso por los controles, le facilitaban el viaje, de ahí que vemos que el apóstol Pablo se puede mover con tanta libertad, ¿verdad? Y esto fue importante porque Dios lo usó para que el evangelio fuese extendido por toda esa zona. Los filipenses, los ciudadanos de Filipo, de esa colonia romana, estaban tan orgullosos de pertenecer a la colonia que había establecido Augusto César, esa colonia privilegiada, cuyos títulos de ciudadanía estaban escritos en los libros que había en Roma. Son invitados, estos filipenses son invitados a pensar en otra patria, la celestial. Ellos vivían en Filipos, pero se le invita, el apóstol Pablo le invita a reflexionar, a pensar que hay otra patria, y es la patria celestial. Con el mismo sentido de privilegio y lealtad. Los filipenses, ellos eran una colonia, una presencia de Roma, pero en Filipos. Parece que Pablo aprovecha este sentimiento tan arraigado en los filipenses para recordarles que no son ciudadanos de una comunidad temporal, sino de una comunidad situada en los cielos. Vivimos en la tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial y eso lo cambia todo. Cambia nuestra identidad, cambia nuestro propósito de vida, cambia nuestra conducta y debe de cambiar nuestro carácter. Amén. Vamos a ver qué significa ser ciudadano del cielo y no tan solo un residente aquí en la tierra. Significa pertenecer a la soberanía de Dios, vivir bajo sus gobiernos y valores y tener una esperanza eterna más allá de este mundo. ¿Tienes esa esperanza?
Amén. Ser ciudadano del reino de los cielos implica haber sido transformado espiritualmente, demostrando una identidad espiritual. Por lo tanto, implica lealtad y obediencia a Cristo como Rey. Es vivir con aquellos valores, o sea, vivir en la tierra, vivir en esta tierra, no flotando, ¿me entendéis? No flotando, vivir en esta tierra, con los pies puestos en tierra, pero con una mentalidad del cielo. Significa amar a tus enemigos, es difícil, perdonar como Dios perdona, servir en lugar de buscar el poder, no acumular tesoros en la tierra, sino acumular tesoros en los cielos. Mateo capítulo 6 nos dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un ciudadano del cielo prioriza el gobierno de Dios sobre cualquier sistema político, social, humano. Y esto no significa que despreciemos nuestra ciudadanía terrenal, ¿verdad? Esto no significa que despreciemos si somos de España, si somos de Honduras, si somos de Ecuador, si somos de Colombia, sino que entendamos que la autoridad suprema en nuestras vidas es Dios. Amén. Que la autoridad suprema en nuestras vidas es Dios. El escritor de Hebreos hace énfasis a esta misma ciudadanía y reconoce a los cristianos como extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La mira de estos héroes de la fe que vemos en Hebreos capítulo 11, estaba puesta en una ciudad celestial, preparada por Dios mismo para ellos. Y nos dice Hebreos capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Esos héroes de la fe que llamamos estaban con la mira puesta en esa ciudadanía celestial. Estaban en la tierra, sí. Tenían sus pies sobre la tierra, sí. Pero su mira estaba en una ciudad celestial. El apóstol Pedro también llama así a los creyentes y nos exhorta y nos recuerda que somos linaje escogido y pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, nuestra manera de vivir debería ser digna de un extranjero y de un peregrino que no pertenece a este mundo, que pertenece al reino de los cielos. Por ello, nuestra manera de vivir debe ser una fuente de gozo. ¿Puede haber momentos de tristeza en nuestra vida? Sí. Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esa fuente de gozo debe de fluir en nuestras vidas diariamente. No debemos de quedarnos en esa tristeza que es momentánea, que puede ser producida por circunstancias en nuestras vidas. Debemos y debe de haber en nuestra vida una fuente de gozo. ¿Por qué? Porque simplemente el saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida debe ser motivo de gozo que sobrepasa cualquier otra experiencia en esta tierra. Amén. Cuando los 70 discípulos que fueron enviados por Jesús a evangelizar el mundo de ese entonces, ellos volvieron diciendo: Señor, Señor, los demonios se nos sujetan. Y venían gozosos, venían, que no cabían dentro de sí. Y Jesús
le da a recordar algo muy importante y les dice, no gozaros, no regocijaros, no hincharos porque los demonios se os sujetan, sino regocijaros más bien porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaros porque vuestros nombres están escritos en ese libro de la vida. Y este debe ser el motivo principal del gozo de cada cristiano, porque es superior a todo privilegio. Todo lo que tú tengas, todo lo que tú poseas, todo lo que tú consigas en esta tierra, se va a quedar aquí. Posiciones, cargos, riqueza, todo en esta tierra. Pero el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero nos garantiza y nos asegura la entrada a la ciudad celestial. Amén. El que tu nombre esté escrito en el libro de la vida te asegura de que un día tú estarás allí. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 nos dice, no entrará en ella, en esa ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Regocijémonos porque el Señor ha hecho posible esta gran bendición eterna a todos los que le han recibido como Salvador de sus vidas personales. ¿Les recibiste? ¿Estás seguro o segura de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? El testimonio oral no es suficiente. En el libro de Esdras tenemos la triste experiencia de aquellos que decían ser pueblo de Israel y venían dispuestos a participar en la reedificación del templo. Ellos vuelven del cautiverio babilónico por medio de Zorobabel y llegan y quieren formar parte de aquellos que reedifican el templo en Jerusalén. Pero fueron rechazados por no poder demostrar su origen, la casa de sus padres, ni su linaje. Buscaron en los registros, en la genealogía, y no fueron hallados sus nombres. Por lo tanto, no pudieron participar en el proyecto. Fueron descartados. ¿Por qué? Porque sus nombres no estaban escritos en los libros de Israel. El testimonio oral y personal no es suficiente, hermano. No es suficiente que podamos decir, yo soy cristiano, yo voy los domingos al centro cristiano, Puerta del Cielo, en Rota. No es suficiente que podamos llevar las cadenitas o la pegatina en el coche, como antiguamente. No es suficiente. El Señor Jesús reprendió a aquellos que basaban su salvación y derecho de ciudadanía espiritual en sus obras, y les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De nada les servía haber profetizado, echado fuera demonios y haber hecho milagros en el nombre de Jesús. Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida y solamente pudieron escuchar lo que dice el versículo 23 de este capítulo de Mateo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como creyente, nuestra manera de vivir debe estar basada en las promesas de Dios. En este versículo nos dice y nos recuerda, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador. Es una afirmación que el apóstol creía y predicaba la venida del Señor Jesús. En Juan capítulo 14 el Señor dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, que dice, vendré otra vez. Vendré otra vez.
Nuestra confianza y esperanza están basadas en las promesas mismas del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo escribe a los corintios y les asegura, y a ti y a mí nos asegura también la palabra, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna. ¿Dónde? Aquí, en los cielos. En los cielos. Él fue a preparar lugar para ti y para mí, en los cielos. Él fue a preparar esa parcelita. Quizás sea un unifamiliar, quizás sea un chalet, quizás sea una mansión. Yo me conformo con un cuartito, pero estaré allí, en el cielo. Amén. Nuestra confianza descansa en las promesas divinas. ¿Por qué? Porque han brotado de un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es verdadero. Y lo que dice es verdad. Han pasado más de 2000 años, ¿verdad? Y podemos asegurar que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie le espere. Vendrá como ladrón en la noche sin que nadie le pueda esperar. Y si el Señor, cumpliendo su promesa, viniera en este mundo, quiero hacerte unas preguntas. ¿Estás preparado para recibirle? ¿Tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Puedes decir, como el apóstol Pablo, yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero también tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, en lo más interior de nuestra vida, ¿qué aspectos de mi vida reflejan que soy más ciudadano del mundo que del cielo? ¿Qué aspectos de mi vida reflejan que soy más ciudadano, que amo más el mundo que mi ciudadanía en los cielos? Tenemos que reflexionar en nuestros corazones, tenemos que reflexionar en nuestras vidas, porque el Señor puede venir en cualquier momento y los tiempos se acortan. Según los científicos, el mundo está girando más rápido. La bola del mundo gira más rápido. Y los días se acortan. Y el Señor lo dijo, que en los últimos tiempos los días se acortarán por causa de mis hijos. Científicamente comprobado. El Señor está pronto en llegar. Ser ciudadano del cielo significa también colaborar con el plan de Dios en este mundo. ¿Y cómo puedo yo colaborar con el plan de Dios para este mundo? Anunciando el Evangelio a aquellos que no conocen de ese reino. ¿Estás de acuerdo conmigo? Buscar la justicia y misericordia y vivir como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Quién no tenía trabajo? Ya tiene trabajo. Eres un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo describe a los creyentes como embajadores de Cristo, representantes del cielo ante las potencias terrenales y las huestes de maldad. Somos embajadores de Cristo. Y en términos generales, para aquellos que no saben o que no conocen bien qué es un embajador, es un funcionario respetado que actúa como representante de una nación, enviado a un país extranjero, y el papel del embajador consiste
en reflejar la posición oficial del país soberano que le dio esa autoridad. Está en un país, pero no es su país de origen, pero tiene la autoridad del país al que pertenece. Y se rige por las leyes del país al que pertenece, no en el que está, sino por las leyes del país al que pertenece. Al escribir a los Corintios, Pablo compara su propia vocación con la de un embajador. Y esto también para nosotros, y nos insta a todos los cristianos, a que nos consideremos como embajadores de Cristo en esta tierra. El Evangelio de la Reconciliación siempre estuvo en el centro de la predicación de Pablo, ya que Pablo dijo: no he venido para bautizar. Cristo no me mandó para bautizar. Cristo me mandó a predicar el Evangelio. Amén. Cristo me mandó a predicar el Evangelio. Tenemos que quitarnos el polvo. Quitarnos el polvo. ¿Sabéis cuando un libro se mete en una estantería o un mueble no se usa? ¿Quién le echa el polvo? Nadie, ¿verdad? Toma polvo del ambiente. Y cuando te das cuenta y dices, uy, llevo 3 días sin limpiar esto, mira el polvo que tiene. Nosotros tenemos que quitarnos el polvo del cristiano. El polvo, porque nos movemos, vamos a buscar a las personas. Vamos a mostrar el reino de Dios a aquellos que no lo conocen. Porque somos embajadores. Nuestra reconciliación con Dios solo es posible porque Cristo fue a la cruz. Y Él nos reconcilió con Cristo por la muerte de Jesús. Somos justificados. Y alguien dijo que somos justificados por la muerte de Cristo. Amén. Y Él recibió el castigo debido a nuestros pecados. Cuando nuestro Salvador, Jesucristo, gritó consumado es, se eliminó la barrera que existía entre el hombre y Dios. Se partió esa barrera. ¿Recuerda? En el tabernáculo, en el templo, se rompió ese velo. Y no era un velo muy light, era un verdadero y gordo y grueso manto que dividía la zona del templo. Nuestra reconciliación se basa en la salvación que nos ha proporcionado Jesús y se acepta por fe. Amén. Se acepta por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Como cristianos somos embajadores de Dios en el sentido de que hemos sido aprobados por Dios para que seamos aquellos que lleven el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras vidas, hemos sido aprobados para que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese poder de ir y predicar el Evangelio. Al pasar por este mundo representamos a otro reino y es nuestra responsabilidad reflejar la posición oficial del cielo. Estamos en este mundo, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, pero no somos de este mundo. Y tenemos que ser conscientes de que no somos de este mundo, de que vamos a terminar aquí y vamos a ir a nuestra patria celestial. Como embajadores de Dios, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, pero empoderados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Debemos llevar el mensaje de nuestro Rey por todo el mundo. Por todo el mundo. Hasta lo último de la tierra.
Cruzar los límites, derrota. Amén. Cruzar los límites, derrota. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente, detrás no encontramos el mar. Pero Juan tiene una barquita que podemos cruzarlo hasta donde nos lleguemos. Pidiéndole a los hombres y a las mujeres de este mundo que se reconcilien con Dios. Amén. Somos embajadores de Cristo. Y la obediencia en el cristiano es un factor importante en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y muchas veces decimos, Señor, Señor, pero no salgo de mis cuatro paredes, no salgo de mi habitación, no salgo de mi ciudad, no salgo de mi barriada, no salgo de mi centro o mi núcleo de amistades. El que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora que perteneces al Señor Jesús, ¿qué eres? ¿Ciudadano de qué? Ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque perteneces a Jesús, al Señor. Pero además de ser ciudadano del cielo, eres un embajador de Cristo aquí en la tierra. Soy un embajador de Cristo aquí en la tierra. ¿Puede el mundo notar la diferencia? Hay rasgos espirituales que me identifican como una persona diferente. ¿Pueden mis amigos y mis familiares notar el cambio en mi vocabulario, en mi vestimenta, en mi condición y conducta humana? Lo dejo ahí para reflexionar. Pablo añade en la segunda parte del versículo 20, estamos en Filipenses capítulo 3, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sabéis que allí en Filipo, muchos de los romanos o de los filipenses que vivían allí en Filipos, pero que no eran inconversos, llamaban Salvador al emperador César. Y ellos deseaban que su emperador, que su Dios, que su Salvador pasara por esas vías que formaban las vías romanas y pasaran por esas colonias. Y deseaban que viniese el César. Para los cristianos de Filipo, los cristianos verdaderos, aquellos que recibieron a Jesús como Salvador de sus vidas, su verdadero Salvador era el Señor Jesús, cuya segunda venida debían de esperar expectantemente. Y esta esperanza nos impulsa a nosotros a vivir de manera diferente en este mundo. Nos debe de impulsar en estos tiempos, aún más, a vivir diferente, a que se note la diferencia, a ser aquellos que escandalizan al mundo. Que se nos note, ¿sí? Y tú sabes cuando tú quieres hacer que se te note. Tú sabes llegar a algún sitio y hacer que se te note, ¿o no? ¿Sí? ¿O pasa desapercibido? En todos sitios, algún sitio tú te das a conocer y te haces ver y te haces notar. Como cristianos debemos de hacernos notar en este mundo. Debemos de hacernos notar en este mundo y motivarnos a buscar la justicia, a buscar al prójimo y anunciar las buenas nuevas de ese reino al cual pertenecemos. Sabemos que nuestra verdadera patria está en el cielo,
Pero eso no significa que nos quedemos en los conventos, que nos quedemos encerrados en nuestras casas, desentendidos del mundo, ¿verdad? Ahí, metidito. Al contrario, como ciudadanos del reino de los cielos, estamos llamados a ser agentes de cambio. Estamos llamados a ser agentes de cambio y transformación aquí en la tierra. Lo repito, como ciudadanos del reino de los cielos, estamos llamados a ser agentes de cambio y transformación aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Lo crees? La Biblia termina con la promesa del regreso de Jesús, quien es nuestra esperanza. Y si te vas a Apocalipsis capítulo 22, al último versículo de la Biblia, si tienes la Biblia, vete rápido, vete a Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. La Biblia termina con la esperanza de que Jesús, quien es nuestra esperanza, nos asegura, ciertamente vengo en breve. Y como cristianos, como ciudadanos del reino de los cielos, residentes aquí en la tierra, podemos responder, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y concluyo diciéndote en esta mañana, ser ciudadano del reino de los cielos es vivir aquí y ahora como alguien que pertenece a Dios, obedeciendo su voluntad, reflejando su conducta, su carácter y esperando el cumplimiento total de su reino. Esperando la venida del Señor Jesús. Esperando el cumplimiento de su promesa. Porque Él nos dijo, voy a preparar lugar para vosotros y luego vendré y os tomaré. Amén.